Buenas, pues como veis, hoy se va a venir un vídeo un poco diferente que de hecho ni siquiera va a ser de física, de hecho va a ser más bien un poco de biología. No sé si sois de España, pero hace unas semanas volvieron a activar la obligación de llevar mascarilla en los hospitales por el caso tan grande que había de enfermedades respiratorias. Entonces, claro, y pues yo pensando en mis cosas, empecé a pensar que podría ser efectivo para prevenirlas. Y claro, yo hice un grado, antes de estudiar la carrera de física, yo hice un grado superior de laboratorio, ¿no? Entonces, pues yo dije, ¿qué puedo hacer para comprobar si, por ejemplo, lavándome las manos puedo prevenir enfermedades? Y eso es lo que pensé y he conseguido esto de aquí. Que por cierto, muchas gracias a Edgar, que es el que me ha ayudado a conseguir esto. Que por cierto tiene un podcast de microbiología que os lo dejaré por aquí abajo para que le echéis un vistazo. Y pues nada, me ha conseguido placas para bacterias, para que crezca de todo tipo, las TSA, y de hongos, que también crece de todo ahí. ¿Cuál es la cosa? Pues bueno, que están un poquito caducadas. Es de octubre del año pasado. Pero vamos, que yo en el grado superior había todo con placas caducadas de hasta 10 años y os puedo asegurar que crecía de todo. O sea, que eso no va a ser problema. Entonces, os explico un poco lo que voy a hacer. Como os podéis estar imaginando, pues yo no tengo ni mechero Bunsen, ni campana, ni nada. Entonces va a ser un poco una siembra un poco marronera que digamos. Entonces, pues voy a tener que utilizar un control. Entonces, lo que voy a hacer será abrir dos placas. En una, sembrar mis manos sucias y la otra nada. Y luego cerrarlas. Más que nada para ver que lo que crezca no sea por la propia contaminación de estar expuesto al ambiente. Porque como no voy a estar sin mechero Bunsen ni sin campana, más que nada para asegurar de que lo que va a crecer no sea propio de lo que vaya cayendo del ambiente y tal, ¿sabéis? Y pues eso, pues haré lo mismo con las TSA y con las Saburo. Y a ver qué es lo que sale de mis manos tan sucias. Y por cierto, si queréis que haga algún experimento más o algo, me lo podéis decir. Porque, como podéis ver, pues tengo aquí bastantes plagas. O sea, creo que da para unos cuantos vídeos más si queréis que siempre alguna cosa o algún otro experimento. O sea, que podéis dejarme en comentarios si queréis que haga alguna otra cosa. Y vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, pues hemos venido de estar toda la tarde en la calle. He tocado todo, bueno, todo, las barandillas, el bus y todo. Entonces voy a proceder a meter las manos llenas de mierda aquí. Voy a comenzar. ¿Con qué comienzo? A ver, ¿dónde está? Vale, comienzo con los hongos. Con la mano derecha, ya iba. Me pongo la mascarilla para no echar espumarajos encima de las muestras. Y patapam. Y ahí estaría los hongos. Y paso a las bacterias. Joan sucio, Joan control. Pues aquí, pasamos a las bacterias. Y aquí estaría. Pues ahora voy a hacerme el lavado de manos higiénico y voy a sembrar. Vale, me he dejado aquí la chuleta porque como son muchos pasos no me aclaro. Entonces pone, mójese las manos con agua. Bueno, me las mojo con agua. Después la palma de la mano, jabón. Tengo aquí jabón, que este huele bien. Y luego comienzo a frotar así. Por encima, entre las palmas, así, entre los dedos, así. Ahora también así, los pulgares, las yemas de los dedos. Y por último, me quito el jabón. Vale, pues ya me acabo de hacer el lavado de manos higiénico y pues por último voy a sembrar bacterias y hongos, una con cada mano, y a ver qué es lo que acaba de salir, ¿no? Voy a sembrar. Patatín, patatán. Yemas. Y ya estaría. Y bueno, para vosotros van a ser a lo mejor 5 segundos, pero para mí un par de días, así que corto y vale. Pues ya han pasado 3 días y tengo aquí los resultados. Entonces, ya primero os adelanto que de hongos no ha crecido nada. De hecho, os voy a enseñar aquí. Este es el de hongos que puse con la mano sucia.
Como podéis ver, pues no ha crecido nada. No hay absolutamente nada. Y pues en nosotros pues menos. No hay nada tampoco. Y en ese tampoco nada. Entonces, ahora vamos con las bacterias que aquí está... Aquí sí han salido cositas. Entonces, vamos primero a ver el control. Que es este. Y lo tenemos aquí. Y patapam. Todo limpio. Eso quiere decir que lo que ha salido en las otras, lo más probable es que no sea de la propia contaminación del ambiente al hacer la siembra. O sea, que buena noticia. Entonces, aquí tengo las otras. Y vamos a ver cuáles os enseño primero. Patapim, patapam. ¿Vale? Y aquí están los dos. A mi izquierda el sucio y a mi derecha el limpio. Entonces, como podéis ver, esto le he preguntado a Edgar, que es microbiólogo, y lo que me ha dicho es que las colinas son muy diferentes. Si os fijáis, hay unas que son estas de la mano limpia, que son como puntitos pequeñitos, y luego estas como que son más expandidas. Me ha dicho que las que son así puntáceas, seguramente se trate de Staphylococcus. Y es que en nuestra piel vive una bacteria que se llama Staphylococcus epidermidis, que podría ser la causante de estas colonias que han aparecido en las manos limpias. Entonces, lo que voy a hacer es intentar verlas al microscopio, porque yo tengo aquí un microscopio en casa, y vamos a ver si puede verse algo. Y luego, en caso de que pueda verlas, si son cocos, es decir, bacterias redondas, lo que haré será la prueba de la catalasa, porque resulta que los Staphylococcus tienen una enzima que se llama catalasa, y al echarles agua oxigenada salen burbujas. Entonces lo que voy a hacer es esto, voy a mirarlas al microscopio. Si son redondas le haré la prueba de la catalasa, y si sale espuma podemos estar seguros de que se trata de Staphylococcus. Vale, pues aquí tengo la muestra que he cogido de la placa. Y bueno, y aquí tengo el agua oxigenada. Entonces, esto es la prueba de la catalasa. Si al echar el agua oxigenada sale espuma, quiere decir que es catalasa positivo, y podremos confirmar que se trata de el género Staphylococcus. Entonces voy a echar la gotisqui de agua oxigenada. La brecha acierto. Y como veis, ya están saliendo burbujas. Está saliendo espuma. Por lo que podemos confirmar que se trata de Staphylococcus, y lo más seguro es que sea Staphylococcus epidermidis. Entonces, después de esto, lo que podemos decir es que lavarnos las manos sí que sirve realmente, porque lo que hemos visto es que al lavarnos las manos lo que han desaparecido son las bacterias que no eran propias de nuestro cuerpo, que al final han quedado las que sí eran de nuestro cuerpo, que en principio presuponemos con bastante seguridad de que lo que quedaba en la placa limpia era Staphylococcus epidermidis, que es la bacteria que vive en nuestra piel. Por lo tanto, podemos decir que al lavarnos las manos lo que estamos haciendo es eliminar las bacterias que no son propias de nuestro cuerpo y que pueden causarnos enfermedades, y estamos dejando las propias de nuestra piel. Y recordad que me han quedado bastantes placas de bacterias y de hongos, por lo tanto, si queréis que haga algún otro experimento sembrando algo, podéis decírmelo, que yo estaré encantado de hacerlo. Así que eso es todo y hasta el próximo vídeo.